Ahí estamos. ¿Les gusta? Está interesante, ¿no? No se escucha. ¿Interesante? ¿Les gusta? Está buena, ¿no? Sí, profe. Ahora que estoy entrando, a todos los que están entrando todavía. Voy a buscar mi pantalla. Ahí. Mi abuelo fue amputado varias veces por diabetes. Ah, ¿viste? Sí, es complicado. No es fácil llevar esa enfermedad, pero bueno, pasa. Vos sabés que un hombre también fue amputado sin saber que era diabético, porque él en realidad se enteró ahí. Una bracita pisó y bueno, no cicatrizaba, no cicatrizaba, no cicatrizaba, se empezó a hacer estudios, ¡pam!, le amputan porque se terminó en una necrosis. Tremendo. La mala circulación que tienen porque afecta la parte, la circulación micro, digamos, de la parte superficial, ¿viste? Bueno, sigamos acá. El síndrome, otra vez seguimos con el síndrome. ¿Dónde lo podemos preparar al paciente para este síndrome? Nosotros, si tenemos la oportunidad de tratar al paciente en un preoperatorio, podemos ya hablarle de este tema para que el paciente no se angustie cuando le pasan estas cosas, porque el paciente, viste, que no sabe por qué le pasa eso, si él no tiene mala pierna ahí, viste, entonces todas esas cosas que le van pasando, entonces nosotros tenemos que, si tenemos la oportunidad, por ejemplo, en un paciente diabético que se lo está preparando, pero eso no se hace, viste, si ustedes en la vida real, por ahí el médico te dice, bueno, te vamos a tener que amputar, nomás te dan la cita para la cirugía y ya está, chau, no le preparan al paciente, no hace una terapia de rehabilitación previa, salvo que sea, por ejemplo, en el caso de un miembro inferior bastante, digamos, un fémur, digamos, a ese nivel, quizás sí, pero no, normalmente a nosotros jamás nos llaman, nos preguntan, llega el paciente amputado nomás y listo. No, se debe comunicar al paciente que probablemente suceda, que padezca sensaciones en el miembro amputado o muñón, las nombradas anteriormente, todas estas sensaciones. Y es importante que nosotros le digamos que llamemos por un nombre, no le digamos parte de tu pierna o tu pierna que ya no tenés más, sino que le digamos muñón. ¿Mm? O miembro residual. En el postoperatorio se examina regularmente el muñón. Ay, Dios mío, qué errores que fui teniendo, me comía las letras, si no, escribía cualquier cosa. Controlando su aspecto, sensación, palabra, como muñón, miembro residual. Siempre tenemos que interiorizarlo al paciente de su patología. Acá tenemos periodos del tratamiento, por ejemplo, uno como estábamos viendo, que tenemos el preoperatorio, que es todo eso que a veces no tenemos la oportunidad, que por ahí no vamos a tener esa suerte de hacerlo, y el postoperatorio tenemos las fases, bueno, la preprotésica, que es toda la parte rehabilitadora kinesiológica que podemos utilizar con masajes, enseñarse a ponerse la venda, la sensibilización del miembro, de la parte del muñón, digamos, movilizaciones para que contrarresten posturas viciosas, y la protésica. Lo que yo voy a buscar acá, por ejemplo, es primero la evaluación, obviamente. La evaluación del amputado supone mucho más que limitarse a elegir esto, digamos, una amputación. Por la parte del cuerpo perdida es preciso valorar el estado de salud general del paciente de manera integral. Esto es importante saber, es lo que yo le expliqué un montón de veces, tenemos que ver antecedentes del paciente, fecha de lesión, causas, operaciones, enfermedades, esto más o menos para poner en una fichita. Examen físico general, sobre todo cardiovascular, respiratorio, examen de miembro inferior sano, síntomas objetivos, valoración del muñón, tipo de cicatriz, por ejemplo, ideal transversal media, anterior, posterior. A mí particularmente me gusta la que es posterior, la transversal media no me gusta porque siempre está la cicatriz ahí a ese nivel que por ahí la piel queda muy finita y dificulta la protetización, y la anterior también está buena. Pero lo que pasa es que a veces toda la tracción de la prótesis y toda la descarga va hacia anterior también. Nivel de amputación, las medidas ideales, como ya hablamos antes, eh, los diámetros proximal, medio y distal. Eso está bueno que ustedes tengan en cuenta al momento que tengan, por ejemplo, que hacer un informe en el cual ustedes van a tener que describir el estado del muñón, a qué nivel, qué tipo de cicatriz, y poner todas estas características que tiene esto. ¿Sí? Por eso puse
forma cónica, rectangular, globulosa, puntiagudo, deforme, son todas las formas posibles que puede tener un muñón. La temperatura, la sensibilidad, la cantidad de tejido adiposo que tiene, el estado de la piel, signos de sepsis, de muñón, adherencias, etc. Eso es propio nuestro, nosotros tenemos que hacer un apuntecito y poner todo esto. Valoración del arco articular. Si podemos medir con goniometría, se mide. Se prueba de forma pasiva, llegar al segmento hasta su máximo desplazamiento del arco articular y luego activo. Valoración muscular, tengo que tomar notas. Valorar movimientos libres que realiza con el muñón. Los que logra. Cuando es muy largo el segmento, a veces por ahí le cuesta menos. Cuando es cortito, bueno, ves mucho hasta dónde, porque digamos, a veces pasa que no es como se ve acá, que va a ser todo color de rosa y no es tan perfecto el muñón. Los que logra vencer con diferentes grados de resistencia, qué tono tiene, flácido, espástico normal. A veces a hemipléjicos le tienen que amputar también. Síntomas subjetivos, explorar aquellos que el paciente refiere, puntos dolorosos, sensaciones fantasmas, calambres, hormigueos, trastornos circulatorios, lumbalgias. Por ejemplo, cuando lo voy a hacer para protetizar, se realiza de forma unilateral, se observa lo que pasa, por ejemplo, en el caso que sea bilateral, por ejemplo, la amputación, se observa lo que el paciente es capaz de realizar en las paralelas, en la prótesis rehabilitadora, el examen protésico o ambulatorio, si el paciente posee su prótesis, se lleva a las paralelas, y vos sabés que lo importante es aprenderle a sacarse y ponerse, porque a veces es difícil porque tiene como una especie de, en el cono de enchufe tiene un tapón digamos, que genera presión, hace un vacío, y a veces os cuesta hacer, al paciente le cuesta al inicio, sacarse lo que más le cuesta. Encima después el paciente a veces no va con su prótesis puesta, sino que las lleva y va con muletas, por ejemplo. Tiene que, un despelote, tiene que ayudarlo a entrar porque viene con todo su pierna al lado, poner su prótesis. Bueno, paralelas para observar si presenta la postura, estabilidad, equilibrio, incorporación del paso, dominio de la prótesis, marcha dentro de paralelas, es importante analizar los defectos, porque a veces pasa. Hay prótesis que tienen, que flexionan, cuando el paciente digamos, activa la flexión de cadera, se flexiona también la de la rodilla. Entonces el paso se va generando y el tobillo, digamos, es neumático, digamos, se mueve solito. Entonces, dependiendo qué tipo de prótesis es, todo tenemos que tener en cuenta. Hay millones de prótesis que a veces nosotros ni conocemos. Tenemos que evitar la rotación del pie, la falta de simetría en la longitud de los pasos, todo eso tenemos que controlar nosotros. Aumento de la base de sustentación, el paciente va a tener que mantenerse más paradito, más separado, más paralela a las piernas para mantenerse en equilibrio. La elevación excesiva del talón sobre el suelo, para que no sea, por ejemplo, que siempre que digamos que lo primero que en la marcha que toque el suelo sea el talón, la marcha de puntilla sobre la pierna, indemne, hiperextensión brusca de rodilla, marcha en aducción, marcha sin conducción, ¿viste? Hay que trabajar inclusive desde cadera, inclinación lateral del tronco como compensando. Todos son cosas que tenemos que tener en cuenta, por eso las puse, no quería dejar de poner porque por ahí mirarlo en el libro, flexión de tronco excesiva, durante la bipedestación o lordosis, braceo desigual, para que se den cuenta que la locomoción es importante desde el tronco también, acción de pistón exagerada del muñón. Y ahí tenemos que evaluar las incapacidades y las posibilidades de rehabilitación que tiene este paciente. Nosotros tenemos que ver qué es lo que puede hacer y si va a ser necesario protetizarlo y con qué tipo de prótesis. Porque es ahí cuando nosotros tenemos que, y nosotros somos los que vamos a tener que, por ejemplo, hablar con el protetista, que le va a hacer la prótesis, que se va a ir a hacerle, por ejemplo, primero que todo le hacen el molde para ver, ¿viste? Y nosotros somos los que vamos a decir, bueno, vos vas a necesitar tal tipo de prótesis, vamos a tener que embebernos en los tipos de prótesis que hay y todo eso, y sugerirle una prótesis al paciente. Y nosotros somos los que vamos a decidir si se puede o no protetizar, dependiendo de cómo se encuentre ese muñón. Las pautas de tratamiento se determinan según un hallazgo en el examen físico, entonces ahí nosotros vamos a tener que hacer un examen bien minucioso, porque la rehabilitación de él y la protetización va a depender de nosotros. Tenemos que hacer el tratamiento rehabilitador en la práctica diaria, resultado, dividir el programa de rehabilitación de los pacientes en 4 fases.
fase prequirúrgica o preoperatoria, esto es importante que sepan, fase quirúrgica, tratamiento preprotésico y tratamiento protésico. Entonces, en el preprotésico entra todo lo que nosotros ya sabemos que tenemos que hacer. Y después en el protésico, ya con la prótesis, otra vez rehabilitar de la misma manera. Hay la prótesis, la permanente, y la que le dejan, digamos, temporaria, que es esa prótesis la que él va a usar un tiempo hasta adaptarse a la nueva prótesis. En este contexto, dado que el paciente llega al centro después de que realiza la amputación, la atención de tratamiento rehabilitador se concentra en las fases preprotésicas y protésicas. Nosotros nunca vamos a tener la suerte por ahí de verlo al paciente en la fase preoperatoria, sino a partir de la quirúrgica tampoco, obviamente. Entonces vamos a tener a nuestro alcance la 3 y la 4 nomás. El tratamiento rehabilitador en la etapa preprotésica. Si el entrenamiento no se inicia antes de la cirugía, debe realizarse tanto como sea posible después de la operación. Los objetivos en esta etapa consisten en conseguir una independencia funcional respecto a los autocuidados y la movilidad. El paciente tiene que aprender, obviamente, a cuidarse solo, porque no siempre va a depender de otros. Sin una prótesis, así como prepara al paciente y su miembro residual para el uso de la prótesis. Todo eso, nosotros tenemos que ocuparnos de que el paciente sea consciente, se higienice, se cuide, el autocuidado, el automasaje, los ejercicios que va a tener que hacer en su casa, porque a veces no tienen todos los días de rehabilitación. Esta preparación se logra mediante aprendizaje de la realización del vendaje del miembro residual. Ahí tenemos que, yo le voy a mandar un video hoy a buscar, porque ese video está genial, de cómo poner el vendaje. ¿Consiguieron la venda? ¿No? Bueno, yo voy a llevar el martes. Yo tengo una de 10 centímetros, profe. Sí, Bueno, yo también tengo una finita. Bueno, no importa, las que tengan. La idea es aprender a hacer, después, bueno, vemos el resto, ¿sí? Conseguir y dar la forma deseada del muñón, que ya sabemos que tiene cónica o semicónica. Bueno, ejercicios fortalecedores del muñón, ejercicios para ampliar y conservar el arco articular, golpeteo del muñón en saco de arena. Ese golpeteo del muñón es más que nada para sensibilizarlo, que digamos que se termine, porque a veces tienen un aumento exagerado de dolor, o a veces directamente no sienten el dolor. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho con toda la parte de sensibilización, la superficial y la profunda, sacarle, digamos, con distintas estructuras otra vez, trabajar mucho la sensibilidad. Mecanoterapia, mesa de paleoterapia, así, otra vez con golpes, más que nada con estructuras que se le pasen sobre el muñón. Ejercicios en el colchón para fortalecimiento del cuello, tronco y miembros superiores, desarrollo de equilibrio en la independización. A veces el paciente, digamos, le cuesta, inclusive tuvo tanto tiempo internado que a veces no tiene fuerza para moverse, entonces hay que empezar a trabajar desde el miembro superior, en los brazos, porque tenemos que enseñarle a usar la muleta también, tiene que tener fuerza a nivel de miembro superior, tenemos que enseñarle a volver a caminar. La ambulación, corrección de postura frente al espejo, training de la marcha, entre paralelas, entrenamiento de la marcha con banquillos, muletas, y ahora yo más adelante le voy a mostrar fotos. Aditamientos utilizados para la marcha, dentro y fuera de paralelas, cuclillas con el miembro inderme y entrenamiento del equilibrio. Medicina física si lo requiere, por ejemplo, algún tipo de electroterapia, magneto, qué sé yo. Si se puede aplicar masaje suave en el miembro residual para evitar adherencias. Nosotros trabajamos mucho, hacemos Siriax, proporcionar adherencias, aferencias táctiles y de sensibilización ante el dolor. El paciente tiene que tener un muñón sumamente sensible, obviamente, para sentir si hay algo que le está molestando a nivel de la prótesis, en el caso ese, porque a veces se generan unas heridas y unas ampollas, porque el paciente no tiene buena sensibilidad y se le hace una úlcera y es re grave eso a veces para tratar. Acá viene otra parte nuestra, el tratamiento protésico. Cuando el paciente ha alcanzado una fuerza muscular, digamos, hay que tener una buena configuración del muñón y no presenta complicaciones. Se remite a la etapa protésica. Una vez que el paciente ha recibido la prótesis, necesitará un nuevo entrenamiento, como yo le dije, que hay otra vez volver a aprender a funcionar de manera adecuada con ese aparato. Porque fíjense que es un aparato totalmente ajeno. Hay gente que por ahí no quiere usar, se rehúsa, que no es complicado y dice, no, mira, no puedo aprender, prefiero andar así nomás. En los pacientes que han sido sometidos a una amputación de la extremidad inferior, el enfoque se dirige a conseguir el patrón de marcha, que sea suave, que sea simétrica.
Obviamente siempre dentro de mejorar su gasto energético, que no sea tan alto, que no se fatigue tanto, que sea estético para el paciente. Después de conseguir la adaptación de la prótesis, se realiza un entrenamiento. Y hay gente, fíjate que hay deportistas que usan prótesis, obviamente las híbridas esas, que son sumamente espectaculares, hasta corren. Primera fase, aprender a colocarse y quitarse correctamente la prótesis, con instrucciones para aumentar progresivamente la tolerancia del uso. Primero se inicia a ponerse un ratito, a sacarse, se la deja un rato, se intenta descargar peso. A veces se le pide a ese que deambule en su casa, que trate de andar antes de salir a la calle, porque a veces no saben caminar y se caen y pueden tener un accidente. Entonces, progresivamente la tolerancia, a veces le molesta, hay que ver bien, porque eso todo el tiempo va al protetista porque le tiene que por ahí limar, pulir algunas partes que le lastiman. Otra cosa que tenemos que hacer es intensificar los ejercicios de equilibrio sobre la prótesis antes de intentar cualquier tipo de marcha. Permanecer de pie, transferir el peso corporal a la prótesis, mantener el equilibrio. Después tenemos los patrones estáticos de la marcha y postura, utilizar el muñón para mover la prótesis y establecer el patrón de la marcha. Acuérdense que la gente, el amputado, el paciente, a veces no tiene la suficientemente fuerza para mover el muñón, solamente el muñón sin prótesis, inclusive le ponemos una prótesis y le va a costar mucho más. Entonces siempre la rehabilitación tiene que estar digamos, cuando el paciente tenga la suficientemente fuerza a nivel del muñón, ahí recién se pasa a la prótesis, ¿no? Corrección postural frente al espejo, se le pone, más que nada, el espejo ayuda mucho a disminuir el síndrome fantasma, porque el paciente es como que va mandando la información al sistema nervioso para que el paciente, digamos, para que el cerebro otra vez olvide, digamos, o considere que está y qué sé yo, pero ayuda mucho, balanceos laterales y anteroposteriores, adiestrar en las distribuciones de peso del cuerpo sobre ambos miembros. Parece largo, pero no es esto. Bueno, acá la segunda fase, los patrones dinámicos de la marcha, las posturas paralelas, entrenamientos de la marcha entre paralelas con prótesis rehabilitadora, corregir la postura frente al espejo otra vez. Hay que mejorar su esquema corporal, como también lo hemos visto en el hemipléjico, adiestrar el uso de ayuda ortopédica para la marcha, o sea que tenemos que enseñarle a usar bastones, o lo que sea andadores, o la misma muletas, porque él a veces todo el día no están con la prótesis y se manejan con otra cosa en su casa, entonces tenemos que enseñarle, corregir las fases de la marcha. La tercera fase, por ejemplo, patrones dinámicos de la marcha, la postura fuera de paralela, en planos irregulares, marchas en zigzag. Ahí ya empezamos a buscar el equilibrio que el paciente puede llegar a tener ya con la prótesis. Marchas sobre huellas, digamos, más que nada algo dinámico, algo entretenido, y hay que ir aumentando las distancias, por ejemplo. Disminución paulatina del uso de la ayuda ortopédica para la marcha. Primero se ayudan y después tienen que ir dejándola. La cuarta fase, los patrones dinámicos de la marcha y la postura de las paralelas por terrenos irregulares, otra vez lo mismo, digamos, aumentar la marcha con braceo y con obstáculos, la elevación y descenso de escaleras, subir y bajar escalones y planos inclinados, eso le cuesta un poquito a veces, adiestrar la incorporación desde el piso, caída, primero en colchón y después en césped. Obviamente eso nosotros quizás lo hacemos en el consultorio en una colchoneta, pero tenemos miedo que se caiga el paciente, entonces por ahí no lo hacemos, salvo que sea un paciente joven, que tenga fuerza a nivel de miembro superior, todo eso se evalúa, por eso te digo, todo esto que estamos viendo es algo, digamos, expectativa, realidad, es lo que uno por ahí quiere hacer, pero a veces no se puede todo. Lo importante es que enseñarle a caerse, porque quizás muchas veces se caigan, entonces tenemos que enseñarle cómo levantarse y cómo, una vez caídos, por ejemplo, está bueno que sepan. Ejercicios para el adiestramiento protésico, tanto para amputados unilaterales como dobles y además de las actividades específicas en cada caso, se pueden desarrollar ejercicios entre paralelas, con apoyo alternado en cada extremidad, reducir la ayuda de las manos hasta anularla, flexionar el tronco hacia adelante, hacia atrás, extensiones, ahora vamos a ver los dibujos, sentarse, levantarse de una silla, elevar la pelvis, eso para elevar, por ejemplo, lo que es la circunducción y todo eso, despegando el pie correspondiente del suelo, flexionar alternativamente la prótesis del lado sano y la cadera y la rodilla, eso es importante también que tengamos en cuenta. Acá
Acá, esto es todo, digamos, más que, obviamente está desglosado acá, pero es lo que vamos a ir haciendo a medida que vamos avanzando. De pie, de brazos a los lados, flexo-extensión de cuello al máximo mientras el resto del cuerpo permanece, digamos, tenemos que pedirle al paciente que incline hacia adelante y buscar un desequilibrio anterior. De pie, pies separados de 5 centímetros, inclinarse hacia adelante sobre el eje de los tobillos, de pie con el pie adelantado, peso sobrecargado sobre la prótesis atrasada, ¿viste? Tenemos que enseñar a hacer pasitos hacia adelante, hacia atrás, hacer que flexione suavemente la rodilla y se adelante con el mínimo esfuerzo del muñón. Digamos, es como una isométrica que le pedimos ahí, de pie con la prótesis adelantada, peso sobrecargado sobre la extremidad enderme, transferir el peso sobre la prótesis, adelantar el pie sano. Puede asistirse con las manos en la paralela para avanzar, obviamente. De pie de apoyo total sobre la prótesis, elevar la pelvis, la sana, obviamente, en este caso. Es la marcha, digamos, son fasecitas que vamos a tener que ir trabajando nosotros para avanzar. Todo el balanceo que se necesita, en este caso, pobre con la prótesis. Andar del lado con pequeños pasos flexionados ligeramente de la prótesis, de costadito, lateral, digamos, de pie, bien separados sobre el lado inderme, elevar la prótesis, se cuesta un poco flexionando la cadera, hacer lo mismo con la pierna sana mientras el peso corporal descarga sobre la prótesis. La marcha de espalda cuesta también un poco. Mira, esa señora, para que ustedes sepan, que se amputó hace 6 años, que empezó a tener la prótesis, todavía no hace todo esto. Es re difícil, es muy difícil llegar a todo esto, es muy largo el tratamiento, depende mucho de las ganas que tenga el paciente de independizarse, y depende mucho de la protetización, de qué tipo de prótesis tiene y todo eso. Queda bien por ejemplo, se coloca la rodilla detrás, marcha de espalda es difícil, tienen mucho miedo a caerse, son muy inestables. Ya obviamente nosotros no tuvimos la suerte de entrenar un atleta, pero como el Victorious ese, Victorious, ¿cómo se llama ese? Un negrito que corre con las 2 piernas amputadas, que tiene como, bueno, agacharse y elevarse sobre la extremidad, aprender a tirarse sobre la colchoneta. Ese está bueno para que se aprenda a caer y aprender a levantarse. De pie, hacer oscilaciones hacia ambos lados. Acá, en este Power está todo, para que ustedes estudien directamente de acá, ¿saben? Para que no estén yendo a un libro ni nada de eso. Con apoyo de prótesis, girar el cuerpo 90 grados, adelantar del pie sano, el giro se realiza. Todo esto no vamos a tener tiempo de hacerlo en la práctica, pero tampoco es tan difícil. Vamos a aprender lo más básico, el aprenderse a ponerse al inicio, digamos, la parte que nos va a tocar, digamos, a realizarse el vendaje, y después alguna fase, nosotros no vamos a trabajar con la prótesis, así que vamos a trabajar sin prótesis con L, y eso. De pie, separar ambos pies, 2 pulgadas, elevar el preprotésico, cruzarlo por delante, la pierna sana. Este hacer tipo cruzamientos de pierna, digamos, caminar un pie delante del otro, tipo pan y queso. Seguir una línea sobre el suelo, lo mismo. Pasar obstáculos sobre el suelo, tirando con rapidez la prótesis hacia atrás. Esto está bueno. Esto es lo que vamos a menos, te da ideas de toda la rehabilitación que necesites y todas las formas de buscarle, digamos, adaptación y propiocepción al paciente. Andar sobre un plano inclinado, de lado con la prótesis sobre la parte baja del plano. Este es complicado porque tienen que levantar la prótesis y levantar, por ejemplo, el muñón toda la fuerza. Bueno, acá hay una persona amputada, fíjate que tienen 1 centímetro, miden, porque a veces está edematizado al comienzo, primero tenemos que disminuir el edema, todo lo que se necesita, obtener el muñón consolidado, cicatrizado e indoloro. Eso es nuestro objetivo preprotésico, digamos, o operatorio. Que el muñón del paciente esté en buenas condiciones para iniciar la siguiente fase. Se le puede hacer masajes con crema hidratante, golpeteos suaves, una estimulación, sensibilidad con diferentes texturas, lo que estábamos hablando, cuidados de posición en el postquirúrgico inmediato, cuando salen, por ejemplo, hay que ponerle almohadas para evitar también la rotación externa. Ahí automáticamente le hacen un vendaje elástico para, digamos, uso de prótesis, preprotésico, controlar que no tenga un edema, por ejemplo, que eso es importante,
porque suelen tener mucho tiempo el edema, tarda mucho, tenemos que hacer tipo drenaje, podemos poner ultrasonido, que anda muy bien, magneto, obviamente, para la electroestimulación, aplicando frío, calor, eso más que nada para estimular la parte de la sensibilidad. Los planes de ejercicio de fortalecimiento, obviamente va a ser mucho después. La movilidad articular del miembro residual, se le puede hacer movilizaciones pasivas al comienzo, movilizar, ver los rangos de movimiento, ejercicios preceptivos y trabajar en el esquema corporal frente a un espejo. La fase, mira, acá tenemos más o menos los días, el cronograma de tratamiento, los días del 1 al 7, obviamente, que no hay que disminuir el reposo, que el paciente no esté tanto tiempo acostado. Hay que levantarlo, hay que cambiar la posición, hay que mejorar la posición del muñón, fíjate así. El paciente puede estar en distintas posiciones, de cúbito dorsal, de cúbito lateral, de cúbito prono, poniendo un almohadoncito en cadera para que no, digamos, no rote ni quiera ir hacia flexión, ni hacia el lateral, ni abducción. Pobre, no mira doblemente amputado. Después, por ejemplo, ya fase 7, del 7 a 10 días o día 21, se le empieza a hacer un vendaje, se le hace movilizaciones, se le hace ejercicios isométricos. Ahí más o menos vamos en progresión con lo que es nuestro tratamiento en sí. Acá está cómo ponemos el vendaje, por ejemplo, del muñón. Se inicia en la parte anterior, después se va hacia atrás. Y este es el que vamos a realizar. Acá, fíjate que se lo lleva hasta inclusive y se lo pone hasta la pelvis. Por eso a veces yo digo que tiene que ser largo, porque tiene que dar toda la vuelta. Y tenemos que tener, al poner el muñón, tiene que ser una presión, digamos, de distal a proximal, cosa de que mejore el retorno venoso. Eso es importante tener en cuenta, que no esté muy apretado. Y tenemos que enseñarle a poner al paciente, eso es lo importante. El paciente y aprenden, son recancheros después. Es que movilización pasiva a través de la amplitud completa, por ejemplo, acá, por ejemplo, de 6 a 10 repeticiones, 4 veces al día. ¿Para qué? Para evitar desprendimiento, para mantener el rango, retracciones de adherencia, circulación sanguínea y isométricos, tenemos que sumarle a eso. Después tercera fase, sería día 21 a 25, está bueno. Esto está con una suspensión terapia, nosotros por ahí no tenemos la suerte, tenemos que elongar el psoas ilíaco, que es un flexor de cadera que por ahí nos quiere hacer la vida imposible. Se inicia la etapa de ejercicios activos siempre, y que todo el proceso cicatrizal obviamente haya terminado. Acá hay una serie de repeticiones que se le puede realizar, pero lo ideal es elongación del psoas ilíaco, para evitar otra vez la posición de flexión, abducción y rotación externa. Esa es la posición viciosa que terminan los pacientes amputados cuando no se los rehabilita. La cuarta fase, que es día 25 al 30, acá ya está, este es el pilón preprotésico de yeso, pilón de marcha. Fíjate que tiene, acá está, esto le hacen con una moldura, con moldajes, en el protetista. Acá tiene el vástago, que se llama eso, y el pie. Con apoyo isquiático. Es bien alto atrás, o sea que esto va bien debajo de la línea glútea, va apoyado. Y la quinta fase, acá ya va a empezar a descargar peso sobre su pilón. En el caso, obviamente, que esté 25 a 30 días es lo ideal, pero no pasa. La quinta fase, del 30 a 45 días, con ejercicios asistidos y resistidos, aductores, extensores de cadera y paleoterapia con paleoterapia, que le pone un poco de resistencia. Bueno. Acá objetivos otra vez: permanecer de pie y transferir el peso corporal a la prótesis, utilizar el muñón para mover la prótesis y el patrón de la marcha. Es casi más de lo mismo que vimos. Obtener la reducción del edema postoperatorio. Ese tarda un montón en irse, así que hay que tener paciencia. Vencer mediante la actividad cualquier contractura de flexión, suele pasar, por eso hay que elongar. Determinar el grado de función y obtener, colocarse la prótesis, tienen que aprender, ponerse de pie y sentarse, subir escaleras. Acá hay fotitos. Lo que se busca es una bipedestación precoz, eso tenemos que saber. El periodo preprotésico, bueno, acá obviamente está una fotito re linda. La transición debe ser progresiva, no es tan rápido, así que hay que tener paciencia. Puede llevar
digamos, tener patrones indeseables, y tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que tener mucho aprendizaje acá. Acá otra vez, esto más que nada para ustedes si quieren ver, pero es lo mismo que ya hablamos arriba. La movilización, tratamiento de contracturas, estiramiento de los flexores, movimiento activo, pasivo y asistido, la estabilización, acá ya con la prótesis, preparación para la reeducación de la marcha, aprendizaje del uso, ejercicios de caída. Esto es más de repetir, Esta preparación se logra mediante aprendizaje de la realización del vendaje, el miembro residual, mecanoterapia, ejercicios en el colchón, la deambulación. Estas son imágenes que me gustaron para ponerle para que ustedes vean, que no encontré imágenes solitas, siempre encontraba con algún tipo de, este power no es mío, no sé ni de quién es, me gustaron más en el apunte estaba, pero no estaba con imagen, entonces yo decía, bueno, algo que ya tengo. Patrones estáticos, los dinámicos que hablamos antes. Acá, por ejemplo, lo que hacen paralelas al inicio, ¿viste? Las descargas de peso hacia adelante, hacia atrás, con los brazos hacia adelante. Otra vez lo mismo, de pie, todos de pie, subirse a un escalón, marcha de espaldas. Eso es lo que vimos todo anteriormente. Seguir una línea del suelo, es casi más de lo mismo, se repite. Bueno, acá vamos a hablar un ratito de prótesis, por eso que prótesis y órtesis. Una prótesis es cuando nosotros reemplazamos con un objeto, digamos, con un objeto artificial similar a la parte que falta del cuerpo, que va, digamos, a generar la misma función, eso es lo ideal, del órgano que esté sustituido, o parte del cuerpo sustituido. Entonces, la prótesis es un reemplazo, que va a restaurar la funcionalidad, la pérdida a causa de la amputación de alguna malformación congénita, recuperar la imagen, la instalación parcial del centro de gravedad. Obviamente que esto va a ayudar mucho al paciente psicológicamente en el caso de que el paciente se adapte bien. Por ejemplo, órtesis y prótesis. ¿Qué es una órtesis? Es cualquier dispositivo aplicado externamente que se utiliza para modificar las características estructurales o funcionales del sistema musculoesquelético. Ustedes me pueden decir alguna órtesis, por ejemplo, que hayan visto. Y las prótesis son aparatos externos, en este caso, o interno también, utilizado para reemplazar total o parcialmente un segmento de un miembro ausente o deficiente. Por ejemplo, tenemos prótesis de rodilla que reemplazan, que son las quirúrgicas, que nosotros ni las vemos. Esto está entrando cuando está terminando ya. Vamos a la siguiente. Entonces, esto es importante que sepan las definiciones de órtesis y prótesis. Indicaciones. Existen dos elementos de importancia. ¿Qué? Pensé que iba a hablar. La aplicación de prótesis, adecuación del muñón y las condiciones generales del usuario. Obviamente que es importante que la persona tenga ganas de usarla, que tenga las condiciones ideales, que sea totalmente consciente de que lo va a usar. Deben valorarse atentamente el estado psíquico, la motivación del paciente, el tipo y el nivel de amputación. Las contraindicaciones son hematomas, infección, necrosis en la piel, que tengan todavía el síndrome del miembro fantasma y la edad. Normalmente a las personas mayores por ahí no se le pone prótesis, personas obesas no se le pone prótesis, personas con problemas psicológicos no se le pone prótesis. Hay muchas contraindicaciones, muchas cosas que va a depender de nosotros y de nuestra por ahí participación en este caso, que podamos decidir cuándo, nuestras decisiones que tomemos. Tipos de prótesis. Acá, bueno, esto es lo que yo le pongo, que ustedes quiero que sepan más o menos las que hay. Según el nivel de amputación, tenemos, por ejemplo, acá a nivel del miembro superior, tenemos las cosméticas, las parciales de mano, las activas y las funcionales, las mecánicas de energía corpórea, que son las convencionales, las mioeléctricas, que son carísimas, y las híbridas de energía mixta también, que son carísimas. Obviamente que las que más van a ver van a ser las estéticas, ¿no? Estas de plástico, que parece de material siliconado a la mano, estas son estéticas. Sumamente, más que nada, para que el paciente pueda sentirse cómodo con su cuerpo y con su esquema corporal. Según su función, prótesis pasivas, la función básica es la estética o la cosmética, y siempre el aspecto de la imagen corporal es lo que estamos hablando.
Las prótesis activas, bueno, estas son más que nada, fíjate, tiene un gancho acá el paciente, reactivada por tracción, llamada prótesis activas de fuerza propia. Eso para un paciente que trabaje, ponerle con su miembro superior, que necesite hacerlo, que sea, por ejemplo, no sé, hay gente que trabaja, sigue usando su miembro superior para cosas, no me acuerdo ahora, pero sí, utilizan sistemas de cable con mandos de movimiento del muñón, de la cintura escapular viene la fuerza y digamos, la energía, digamos. Está indicada para todos los niveles de amputación. Según fuente de energía utilizan mecánicas porque es la fuerza propia, mioeléctricas de control mioeléctrico que utilizan, existe una contracción del muñón, utilizan microvoltios, las híbridas, fuerza ajena y propia, amputado por ejemplo transhumerales usan las híbridas. Que no las vi mucho tampoco, es muy difícil. Esta por ejemplo, mira qué divina. Acá está el encaje, la articulación, acá está el cable de control y el dispositivo terminal. Estas son las partes de una prótesis, por ejemplo. Elementos de suspensión, que tiene un arnés en forma de 8, acá está el arnés. Encaje, que es el socket, que también lo llaman así, cuenca en material sintético o cono de enchufe, que sería acá donde iría, digamos, esto, en esta zona. Articulaciones según el nivel de amputación. Y elementos de control, tiene sistemas de cables, sistema de electro o mioeléctrico, que esto va a depender más que nada de la acción muscular, que es ultra sensible, dispositivo terminal, que puede tener una mano cosmética acá, a este nivel, un gancho metálico funcional y mano mioeléctrica. Eso es. Yo no sé cuál tiene Scioli, pero creo que es una cosmética nomás. De miembro inferior, según el nivel de amputación otra vez, de transfemoral, transtibial, la de cadera, rodilla y tobillo, las articulaciones. Y tenemos, por ejemplo, las endoprótesis articulares de rodilla y cadera y exoprótesis, que esas son las que nosotros sabemos. Las endoprótesis son las que cuando se hacen un reemplazo de rodilla o la reemplazo de cadera, en un paciente con artrosis o algún proceso degenerativo. Acá tenemos, por ejemplo, otra vez las transfemorales, se puede hacer así, dependiendo la altura, digamos, el nivel de la amputación, y la transtibial, que también va a depender, fíjate, del nivel de amputación. Ya terminamos. Bueno, componentes protésicos. El encaje es el socket o cuenca, elementos de suspensión, cinturón silesiano, banda pélvica, válvula de succión. Esta válvula es importantísima, y los liners, que son, digamos, toda la parte de cintitas y demás, tipo velcro que tiene, articulaciones según el nivel de la amputación, dispositivos terminales, diversos, por ejemplo, tipos de pie, SACH. El SACH es el cosmético y los articulados. Bueno, acá hay una clasificación funcional de amputados de miembro inferior, que más que nada grupo 1, que nosotros podemos clasificarlos así, dependiendo, digamos, y esto es lo que nos va a derivar después a nosotros poder ponerle una prótesis. Grupo 1, restablecimiento completo, equivalente a la normalidad, realiza el trabajo anterior sin limitaciones, deporte y vida social. Bueno, entonces acá decimos, bueno, va a ser necesitar una prótesis policéntrica, digamos, que tenga mucha movilidad. Es restablecimiento parcial, capacidad funcional completa, pero no realiza trabajos pesados, puede bailar. Por ejemplo, ahí vamos viendo qué tipo de prótesis nosotros vamos a ir a ponerle a esta persona, o sugerirle. Independencia general completa, actividades generales normales, el empleo que no exija permanecer mucho tiempo de pie ni caminar, no puede bailar ni transportar cosas pesadas. Bueno, ahí iría otra prótesis. Más que nada estéticas, digamos, cosméticas. Autonomía limitada, necesitan cierta ayuda para subir las escaleras. Bueno, ahí tenemos que evaluar. Se siente mejor sin prótesis. Después el grupo 5, prótesis estéticas, no pueden satisfacer sus necesidades personales solamente y prótesis impracticables, entrenarlos para que sea independiente en silla de ruedas. ¿Viste? Ahí tenemos los distintos tipos de amputados que, bueno, nosotros vamos a tener en cuenta para el momento de protesizar. Y las complicaciones otra vez, hematomas, se minimizan con hemostasia, obviamente que eso no va a depender de nosotros no vamos a ocupar, va a ser quirúrgico. Infecciones las más frecuentes en amputaciones debido a la enfermedad vascular, especialmente en diabéticos. Necrosis, las más intensas exigen resección o cuña o reamputación al nivel proximal.